de la semana. Y vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Y vamos a leer un pasaje, una porción que se encuentra en Efesios capítulo 2. Es una porción ya muy conocida por muchos de ustedes. Efesios 2, y vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo 8. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hasta ahí nos detenemos. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que tu enseñanza que hoy se derramará en este lugar quedará grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la llevaremos a la práctica y de esa manera podremos vivir día a día como hacedores de tu palabra, acercándonos cada día más a ti, buscando crecer y madurar hasta la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Esta porción es muy conocida por muchos de ustedes, pero tenemos que entender que el Señor nos ha creado. Y desde que el inicio, desde que el Señor creó a Adán, y a Eva, pero sobre todo a Adán, Él lo creó porque le dijo a Adán: Adán, te dejaré gobernar. Te voy a dejar gobernar, pero únicamente te voy a pedir dos cosas, le dice. Vas a tener autoridad porque voy a dejar que tú gobiernes, pero vas a tener que gobernar a través de mí. O vaya, yo voy a gobernar a través de ti. Tú vas a ser quien va a gobernar, pero lo vas a hacer de acuerdo a lo que yo te voy a mostrar y de la forma en que yo te voy a mostrar para que tú puedas gobernar de la manera correcta. Te voy a dar autoridad, le dijo Adán, para gobernar tu mundo, que realmente es el mundo de Dios, porque Dios lo creó. Dice, te voy a dar autoridad para gobernar mi mundo y te voy a dar la provisión para ese mundo. En otras palabras, voy a dejarte gobernar mi mundo, pero lo vas a hacer a mi manera. Esas fueron las condiciones que el Señor le puso a Adán. Y le dijo, si gobiernas tu mundo, mi mundo, a mi manera, no vas a gobernar solo, porque yo voy a estar ahí para ayudarte. Te voy a dar la autoridad y te voy a dar la provisión para que puedas gobernar. Desde un inicio, esa fue la promesa. Y desde un inicio ese fue el plan. Así que Dios creó a Adán, creó su mundo y le dijo, sé fructífico y multiplícate. ¿Por qué le pide a Adán que se multiplique? Porque cuando nosotros nos multiplicamos como familia, nosotros lo que estamos replicando es la familia de Dios. Estamos replicando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde Dios Padre y Dios Hijo se aman mutuamente. Dios ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Ambos cuidan del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los glorifica a ambos. ¿Sí? Se oye así como trabalenguas, pero precisamente porque esa es la Trinidad. Eso es lo que el Señor está buscando, que nosotros reflejemos por medio de nuestras familias, que nosotros podamos ser un reflejo de Dios aquí en la tierra, porque Él quiere que nosotros gobernemos la tierra, pero quiere que la gobernemos a su manera, por medio de su palabra, por medio de sus estatutos. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Pero, bueno, ese es el plan de Dios, eso es lo que el Señor pensó para Adán, para la creación.
Pero entra el pecado. Y dice la palabra que Satanás utiliza al más astuto de la creación. Utiliza a la serpiente. Entonces entra el pecado en escena. Y este mundo ordenado, creado por Dios, para que fuese gobernado por Adán, por medio del cual Dios iba a intervenir, iba a bendecir e iba a dar provisión, empieza a convertirse en un caos. Porque el pecado, todo lo que toca, lo convierte en un problema. Cuando entra el pecado en nuestra vida, se convierte en un caos todo. Se convierte en un problema porque puede ser un pecado de nosotros, puede ser un pecado de alguien más, un pecado de nuestros antepasados o una combinación de todo y se convierte en un caos. Se convierte en un problema. Por eso este mundo es un mundo que fue creado por Dios, pero que vive en caos. Y tenemos que entender que vivimos en una realidad donde nuestro mundo, todo lo que nos rodea, es un caos. Y si no se ha fijado, usted nada más vea las noticias 5 minutos, un momentito, y se va a dar cuenta que vivimos en un mundo que se ha convertido en un caos. Y pareciera que entre más se acercan los tiempos, estamos viviendo dolores de parto, donde estamos viendo señales que el tiempo se está acercando. El mundo está viviendo verdaderamente tiempos caóticos. ¿Por qué? Porque la creación de Dios, los hijos de Dios, no gobernamos el mundo. No gobernamos. El mundo nos está gobernando a nosotros. Nosotros deberíamos de impactar a la sociedad, deberíamos impactar el mundo, pero realmente el mundo nos está impactando a nosotros. Y es muy triste ver que inclusive iglesias, y lo voy a decir así de manera general, no solo aquí en Chihuahua, no solo en México, sino en el mundo, están siendo invadidas, están siendo gobernadas por el mundo. Está entrando el mundo a gobernar inclusive la iglesia de Cristo. Así que mientras nosotros no salgamos a gobernar, Dios se va a mantener en penumbra y el que va a estar dirigiendo todo el show, pues es el enemigo, el diablo, Satanás. Porque es quien está dirigiendo el destino del mundo. Nuestro mundo no está siendo manejado como debería ser manejado, como Dios lo estableció desde la creación. Algunos de nosotros hemos nacido en un mundo caótico, en familias caóticas. Desde que hemos salido del vientre de nuestra madre, nos hemos encontrado en situaciones difíciles y caóticas. De cualquier forma, nuestro mundo, aun y cuando nosotros pensamos que llevamos el control de nuestra vida, en ocasiones no es así. El mundo es el que nos está gobernando a nosotros. Acabamos de decir que el mundo está en caos, por eso luego algunos de nosotros viven con caos en las finanzas, con caos en sus relaciones, con caos en su familia, con caos en lo social, con caos en nuestro estado emocional. Y así vivimos en caos. ¿Por qué? Porque no estamos ordenados, porque las cosas no están fluyendo como Dios pensó que deberían de fluir. Ahora, no quiero que me malentienda o que se ponga triste, porque de cualquier manera tenemos que entender que en la vida vamos a tener problemas. O vaya, no quiero que malentienda y piense que para vivir una vida de acuerdo a Dios viviríamos una vida sin problemas. No, no es así. Aún y cuando estemos viviendo una vida ordenada de acuerdo a Dios, habrá algunos problemas que tenemos que sacar adelante. Porque siempre va a haber problemas en nuestra vida. Vivimos en un mundo caótico, lleno de pecado, y es por ello que siempre va a haber problemas. Pero nos dice el Señor en Juan capítulo 16, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Amén. En otras palabras, el caos en el mundo no debería de estar poniendo tu agenda. El caos en el mundo no debería de estar dirigiendo tu vida. El caos no te debe dirigir, porque sabemos que hay caos en el mundo, pero aún así nosotros deberíamos de estar dirigiendo el mundo, porque hemos sido creados para gobernar. Hemos sido creados para buenas obras. Por lo tanto, nosotros somos los que debemos de estar estableciendo la agenda de acuerdo a la agenda de Dios. Y para prepararte, para que tú puedas dirigir tu vida, para que tú puedas dirigir tu mundo, lo primero que Dios hace y lo primero que Dios hizo fue salvarte. Por eso Dios te salvó. Por eso Dios te llamó para darte salvación. Gracias al Señor has sido salvado. Por eso en el versículo 8 de la porción que leímos dice: porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Ese amor inagotable del Señor. Lo veíamos hace unos miércoles que estamos leyendo el libro de Juan y nos habla que la gracia es tan abundante que es gracia sobre gracia. Es como cuando, no sé si a ti te ha tocado estar en alguna playa y ves que llega una ola. Antes de que se termine la ola, está llegando otra. Así llega la gracia de Dios. Llega tan abundantemente que no terminas ni siquiera de asimilarlo cuando ya estás recibiendo más amor de Dios, más gracia de Dios. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, como a mucha gente que de niño nos enseñaron. A mí sí me tocó que me dijera mucha gente: pórtate bonito para que te quiera Dios. No es por obras. Por eso dice no por obras, para que nadie se gloríe. Porque esto es obra de Dios. O sea, no es alguien que vino a salvarte, esto es obra de Dios. Y nosotros recibimos esa gracia y esa salvación por medio de nuestra fe. Dice: has sido salvado por gracia de Dios. Y si estás hoy aquí sentado, escuchando de la palabra de Dios, camino a tu vida eterna, es porque el Señor te perdonó tus pecados y tú recibiste el regalo de la vida eterna. Por fe, porque creíste en la obra completa de Jesucristo. Porque creíste no en un hombre, sino en el hombre que realizó esa obra y que fue levantado de los muertos, y que es por ello que hoy estamos aquí reunidos. Por eso eres salvo hoy, por fe, porque estás creyendo en Él, en ese hombre poderoso que es Dios mismo. Por eso cuando tú pusiste tu fe en Jesucristo y en su obra terminada, pues ahora tú eres salvo. Esa es la razón de que hoy tú tengas salvación. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí? Amén. Ok. Así que yo voy a asumir que hoy todo el mundo aquí reunido ha recibido ya salvación. Amén. Y si no es así, asegúrese de antes de irse de aquí a hacer la oración de fe para que verdaderamente salga con salvación y con su boleto, su ticket, su entrada a la vida eterna. Déjese de boletos de Shakira, el boleto a la vida eterna, ese es el que necesita. Es más, ya Shakira ya pasó, el de Chayanne, no, usted necesita el boleto de la vida eterna, no el del concierto de Chayanne. Amén. Así que bueno, usted ya debe haber recibido esa vida eterna, y si no, asegúrese de no salir de aquí sin ella. Así que esto nos va a permitir ahora sí avanzar al verso 10, porque es sobre el que nos vamos a centrar esta mañana. Ya entendimos que hemos sido salvados por fe, por la obra de Jesucristo. Y en el verso 10, que ya lo hemos hablado, ya lo hemos predicado en otras ocasiones y de varias y distintas maneras, pero tenemos que asegurarnos de algo. Porque después de decir que hemos sido salvados por gracia y no por obras, porque es un regalo de Dios, entonces
tenemos que entrar en estos versos de la Biblia. Y este es un verso muy sobresaliente de la Biblia. Y de esta manera lo vamos a poder entender mejor. Habiendo aclarado la salvación y habiendo aclarado la gracia, vamos ahora a entender esto. Dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fue usted creado? Para buenas obras. Por eso le hablé de Adán. Adán fue creado para que gobernara de acuerdo a las buenas obras de Dios, las cuales Dios preparó de antemano. Desde antes que usted fuese creado, desde antes que usted estuviese planeado por sus padres, ya Dios tenía escrita toda una historia de usted. ¿Para qué hizo todo esto el Señor? Para que cada uno de nosotros andemos en ellas, en esas obras, en todo ese plan, en toda esa agenda que ya estableció Dios para cada uno de ustedes, de nosotros. El Señor ya lo tenía planeado a usted, ya nos tenía planeados a todos y cada uno de nosotros. Ya escribió un libro acerca de cada uno de nosotros. Él hace el plan. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar en él. Andar en ese plan. Porque el plan ya está hecho. Entonces lo que necesitamos es caminar en ese plan. Cuando empecemos a andar en ese plan, a caminar en ese plan, Él va a caminar contigo. Él va a andar contigo. Él va a trabajar a través de ti. Pero Él no va a andar ni a caminar en lugar de ti. ¿Por qué se lo digo? Porque hay muchísima gente que viene a la iglesia o nos ponemos a orar y le decimos a Dios: Dios, haz esto de mí. Dios, dame esto. Pero Dios nos dice: camina. Camina. ¿Y caminar en qué? En sus planes, en lo que Él ya escribió para nosotros. Porque Él ya escribió tu vida en la eternidad y para todos los días de tu vida. Déjame te digo, Pacto Vivo, que tú no eres un error. Nunca has sido un error. Ni tu color de piel, ni tu género, ni tu raza, obviamente, ni lo que somos ha sido un error. El Señor ya lo tenía preestablecido desde antes de la creación. Desde antes de crearte a ti. Él ya lo tenía todo planeado. Él ya sabía todos los detalles de cada uno de nosotros. Ahora, mi peso pues sí puede ser un error, ¿verdad? Porque yo debería estar más esbelto. Pero todo lo demás no. El Señor ya lo tiene planeado y perfectamente escrito en un libro para cada uno de ustedes. No se supone que sea algo diferente usted a lo que ya es. Usted tal cual es, así lo creó el Señor y así lo ama el Señor. Hace un momento en la alabanza cantábamos la canción del talco. Digo, la de tal como soy, ¿verdad? Es que tal como soy, me amas, decía la canción. Porque así nos creó Él. Tal como somos, Él nos creó y así nos ama. Porque el Señor así nos pensó desde antes. Por eso usted tiene que vivir su vida tal cual es y tal como es usted. No puede vivir otra vida o fingir otra vida. ¿Sí sabe usted un poquito de música? ¿Sí ha escuchado el término falsete? De hecho había un cantante que le decían el rey del falsete. ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, los de mi edad se han de acordar, los jóvenes no. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ya reconocieron su edad. El falsete es cuando usted hace un tono de voz que es diferente a su rango de voz. Quiere decir que está haciendo un cambio ahí de su estructura, de la forma en que sale el sonido de su garganta, cantando en un tono que verdaderamente no es su tono natural. Eso es cantar en un falsete. Eso significa que hay muchísima gente viviendo en falsete.
viviendo vidas que no debe de vivir y viviendo en apariencias que no debería tener, porque usted fue creado con un objetivo específico de la forma en que usted es, para que usted viva así como usted es, no aparentando ser algo que no es, no en falsete, exactamente. Eso significa el falsete. Hay un personaje de películas que dijo: un hombre debe saber sus limitaciones. Así que todos y cada uno de nosotros debemos saber a qué nos ha llamado Dios. Por eso es importante y por eso mucha gente se desvive pensando y buscando cuál es mi propósito, dice mucha gente. ¿Sí le ha tocado escuchar esa frase? Porque el Señor está buscando que nosotros trabajemos en ese propósito. Pero déjeme le digo algo, no se trata de tu propósito, de mi propósito, sino del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios y de qué forma yo puedo caminar en ese propósito, ese es tu propósito. ¿Sí? Está un poquito confuso, ¿verdad? Pero sí nos vamos entendiendo. ¿Ok? Significa que todos los que hemos sido salvados, todos los que somos creación de Dios y hemos sido salvados, tenemos que caminar en la agenda de Dios de acuerdo al propósito de Dios. Cada uno en su área, cada uno según sus habilidades, cada uno según sus destrezas. Pero para el propósito de Dios, y de esa forma voy a encontrar el propósito en mi vida. ¿Sí? Y obviamente tenemos que seguir trabajando en conservar nuestra salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor. Cada uno de nosotros debemos de trabajar en lo personal con Dios, porque cada uno de nosotros ha sido llamado para algo diferente. No podemos escuchar el testimonio de alguien y querer que Dios actúe de la misma forma en nosotros, o exactamente igual. No se puede, porque el Señor nos ha creado diferentes, distintos. Y si no me cree, usted véase las huellas digitales. No tiene las mismas huellas digitales que otra persona. ¿Sí se ha fijado en eso? Usted es único. Usted es una creación de Dios, único en su tipo. Por lo tanto, Dios quiere trabajar en usted de manera particular para usted. No puede trabajar igual para Jaime que para Carlos, o para Daniel que para Mario. No puede trabajar igual, porque cada uno de nosotros somos diferentes. No podemos oír un testimonio y esperar que el Señor haga lo mismo en mi vida. Tú tienes que trabajar de manera personal con Él. Él está contigo porque fuiste salvado, pero tenemos que trabajar sobre nuestra propia salvación. ¿Sí? ¿Ha escuchado la palabra concupiscencias? Cada uno de nosotros tiene concupiscencias diferentes. Por ejemplo, mi concupiscencia es el pan de dulce. ¿Sí sabe qué es una concupiscencia? Una concupiscencia es aquello que nos atrae hacia el pecado. Habrá gente que le atrae una situación de pecado, habrá gente que le atrae otra. A mí me atrae el pan de blanco, el pan de dulce también. ¿Sí me estoy explicando? Cada uno tenemos una situación diferente. Habrá cosas en las que podamos tener similitudes, pero cada uno de nosotros somos individuales. Así que el Señor tiene tu propio juego de pruebas para ti, tiene tu propio set de exámenes para ti, te va a poner las pruebas que tú tienes que pasar de manera personal a ti. Como cuando uno llega al examen en la escuela y el profesor preparó así como que varios exámenes y los da según por filas, y uno se queda, ¿y ahora quién le voy a copiar? Haga de cuenta que es igual. El Señor así prepara un examen de manera individual para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así como tiene un examen para cada uno de nosotros, también tiene una victoria especial para cada uno de nosotros.
también te va a dar un premio especial para cada uno de nosotros. Así que no se compare con nadie. Usted tiene que trabajar de manera individual. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, porque Él te va a llevar a un lugar que ya tiene planeado para ti. Tú eres único. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros porque quiere completar su obra en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una obra de Dios. Como un maestro escultor que empieza a trabajar en la piedra y empieza a esculpir hasta que termina la obra completa, eso se convierte en una obra maestra. Como Miguel Ángel. Y no estoy hablando de la tortuga ninja, sino estoy hablando del escultor. Miguel Ángel tiene muchísimas obras terminadas muy reconocidas. Pero créame que también hay muchísimas obras que no terminó. No he tenido yo la fortuna de ir a Italia, pero sé que en Italia hay museos donde muestran obras sin terminar de Miguel Ángel. Donde son esculturas que están sin brazos, sin pies, sin caras, porque son obras que no han sido terminadas. Y yo estoy seguro que usted no quiere terminar en un museo de obras sin terminar. Usted tiene que ser una obra terminada, completa. Usted no debe dejar este mundo, no debe morir sin tener una vida completa. No deje esta vida con una vida incompleta. Porque lo mejor que puede decir es como lo dijo Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 7. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso sería lo más adecuado y agradable para todos y cada uno de nosotros. Wow, estar en nuestros últimos días, en nuestros últimos momentos y poder decir con toda esa tranquilidad, con toda esa preparación, esperando ya del Señor: he acabado la carrera, he completado lo que tenía que completar y sobre todo he guardado la fe. Nunca he dudado de mi fe. También Jesús dijo algo similar. Jesús dijo: he completado el trabajo al que fui enviado. Mire lo que dice Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, le dice al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué extraordinario poder decir esas palabras en nuestros últimos días. El viernes en la reunión de varones algo salió al tema de terminar nuestros días y le digo que para mí algo muy bonito es poder terminar nuestros días en casa, con la familia y en la cama. ¿Sí me estoy explicando? El poder dormir y de ahí irnos a los brazos del Señor. Digo, porque puede ser en la cama, pero puede ser en un hospital, no es lo mismo. Eso sería extraordinario. Y obviamente por muerte natural, ¿verdad? No por una enfermedad. Así que cuando termine usted en este plano, yo sé que la mayoría de nosotros no nos vamos a querer ir. No nos queremos ir. Porque no queremos dejar a nuestra familia, no queremos dejar a nuestros amigos, no queremos dejar nuestra Cheyenne, no queremos dejar nuestros trenes. Pero en algún momento va a ser. ¿Sí me estoy explicando? Usted tendrá que estar listo para partir en algún momento, porque no va a haber algo más que hacer. Porque usted debe de completar a lo que fue usted enviado, a lo que fue usted creado, por lo que fue usted salvado. Porque no crea que nada más lo salvó el Señor para que usted se la viva a gusto y nomás grite aleluya, amén.
brinque y baile los carros del faraón. Y no. O sea, usted fue salvado con un propósito. Para que camine en buenas obras. Que ande en todo aquello que el Señor ya estableció para usted. Pero, ¿qué cree? Dios no puede completar su obra sin que usted camine en ella. Así que usted tiene que conocer qué obra es para poder caminar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Si no sabe cuál es su buena batalla, si no sabe cuál es o qué es lo que usted tiene que hacer, lo que usted tiene que realizar, y créame que hay mucha gente en esa situación, pues tenemos que empezar a buscar cuál es. Porque yo estoy seguro que aún muchísima gente en Cristo, mucha gente cristiana, voy a decirlo así, no sabe todavía cuál es o cuáles son sus buenas obras en las que debe de caminar. Todavía no lo descubre. Hay muchísima gente que se preocupan total y completamente por ir a trabajar. Se preocupan por hacer un buen trabajo. Se preocupan por prepararse, por estudiar, pero no se preocupan por hacer el trabajo de Dios, el trabajo del reino. Y todo eso es aquello que Dios dejó para que usted hiciera, para que el reino de Dios avance. Por eso el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí podemos entender cuál es el propósito general de Dios: que su reino sea establecido en la tierra. Eso es lo que Dios busca. Y créame que si usted ve el mapa, se va a dar cuenta que falta muchísimo terreno, muchísimos países donde se establezca la voluntad de Dios. Empezando por países donde no se permite tener una libre creencia, donde no se permite predicar o tener una Biblia. Porque si en los lugares que todavía tenemos permitido hacerlo, que todavía podemos venir el domingo aquí libremente, no lo hemos logrado, créame que todavía hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Y tenemos que avanzar el reino de Dios para que se glorifique su nombre. Pero es lo último en lo que piensa la gente. ¿Por qué es lo último en lo que pensamos? Porque fue como empecé la prédica. Vivimos en un mundo caótico y queremos arreglar nuestro mundo caótico, pero no nos acordamos de vivir una vida ordenada con Dios. Y terminamos metiendo al Señor en nuestro caos, sin andar viviendo nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios y ordenar nuestro caos. ¿Vamos bien? Así que usted puede orar todo el día con la rodilla ensangrentada. No se crea, no se va a ensangrentar la rodilla. Y le puede decir al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad en mi vida. Dime cuál es mi propósito. Digo, porque a veces somos bien dramáticos, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Dios lo va a voltear a ver y le va a decir: oye, de todas maneras, si te lo digo, no vas a hacer nada. Si ahorita te digo qué es lo que yo busco de ti, qué es lo que quiero que hagas, de todas maneras no lo vas a hacer. Si con lo primerito básico que te predican ahí en Pacto Vivo no has hecho nada, ¿quieres que te revele más? ¿Quieres que te diga aún más lo que pienso y que quiero que hagas? Si con lo meramente básico, que sería sujeción entre los hermanos, por poner un ejemplo, no lo hacemos, ¿quieres que te revele aún más? Así que Dios lo está viendo a usted, nos está viendo a todos, no fue usted, pero puedo ser también yo. Nos está viendo que no hacemos nada. Decía un conductor de televisión, ¿verdad?
y el pueblo de Cristo no hace nada. Así que Él no te va a dar más, porque lo único que vas a hacer, si el Señor te da más, pues vas a empezar a atiborrar tu closet espiritual y de todas maneras no lo vas a hacer. Vas a terminar con un tilichero ahí en el closet espiritual y no has usado nada. Como cuando a veces compras y compras y compras y compras ropa y ni siquiera te la pones. O que ya no te queda, pero como la compraste, entonces estás esperando que bajes esos 10 kilos, pues no, ya no te la vas a poner. Solo estamos llenando el closet espiritual y no estamos poniendo a trabajar lo que el Señor ya nos dio. Porque mire, el Señor ama revelar su voluntad. Si nosotros le pedimos que nos revele y nos enseñe, Él no lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él no lo va a mostrar. Pero necesitamos mostrarle que nosotros también somos hacedores. Porque cree que cada prédica, cada palabra que damos, siempre oramos en ese sentido, que podamos ser hacedores de su palabra. Porque de nada nos sirve estar escuche y escuche prédicas, sermones y demás los domingos si nada ponemos en práctica, si nada modifica nuestra vida, si nada nos lleva a esa madurez en Cristo. Y para poder llegar a esa madurez en Cristo tenemos que convertirnos en practicantes. Vamos a cambiar la palabra. Tenemos que ser practicantes de su palabra. Vivir de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. Y lo tenemos que hacer por fe. Porque acuérdense que fe es creerle a Dios en todo lo que dice. En palabras sencillas y modernas, ¿verdad? Mire lo que nos dice en Juan 7:17. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Significa que Dios no está jugando a las escondidas. Él te va a mostrar todo lo que tú le pidas. Ahora, es necesario aclarar esto. Tal vez no te lo muestre todo de golpe, no te va a dar toda la visión, no te va a decir todo lo que tienes que hacer, pero te lo va a ir mostrando paso a paso. Cuando sacó a Abraham de su tierra y su parentela, ¿qué le dijo? Sal de ahí, ¿verdad? Sal de tu tierra y tu parentela. ¿Y Abraham qué tuvo que hacer? Agarrar sus tiliches y obedecer. No se puso a preguntarle, Señor, pero ¿a dónde? Señor, pero dime. Señor, pero no. Yo agarro mis chivas. ¿Para dónde? Tú empieza. Y ahí va Abraham, ¿verdad? Posteriormente el Señor le fue mostrando. Podemos ver a través de la palabra cómo Abraham cada cuando hacía su altar, donde se ponía a buscar de Dios y el Señor le mostraba la siguiente dirección o el siguiente paso en el que tenía que avanzar. ¿Sí? Eso significa que el Señor no te va a mostrar todo de golpe, pero tenemos que empezar a avanzar. Tenemos que empezar a caminar. Por eso te digo que si le pides más a Dios y con lo poquito que te ha dado no lo pones en práctica, ya no te va a dar más. Está esperando que tú te muevas. Está esperando que te pongas las chanclas para empezar a caminar. Sí, porque a veces ni eso hacemos, ¿eh? Estamos orándole a Dios ahí en la cama, pero ahí nos quedamos y nos agarra el sueño y ya nos amanece al otro día. ¿Sí o no? Así que, déjate digo algo. El Señor te hará caminar en un proceso donde tú vas a entender, saber y reconocer el propósito y las obras que Él ya tiene hechas para ti, para que tú las camines, para que tú las hagas. Pero necesitamos empezar a movernos, necesitamos empezar a caminar, necesitamos empezar a obedecer, necesitamos empezar a comprometernos. Esa es una palabra que hoy en nuestra vida moderna no
o más bien se está dejando de usar. No nos queremos comprometer en nada. Si no nos podemos comprometer para no faltar el domingo, imagínese comprometerse para no faltar a varones, o el miércoles, o a mujeres, o el jueves. Y nada más es ir, No quiero decirle si tuviera que preparar material, comida o algo. El compromiso es algo que pesa. Mantener nuestra fe es un compromiso. Y vivir en esa fe hay que comprometernos. Porque a todos de pronto nos pasan días difíciles. Y se nos olvidan todos los compromisos. Y queremos aventar la toalla. Pero el Señor está buscando que tú te comprometas. Porque Él quiere mostrarte en lo que tú tienes que caminar. Él quiere mostrarte en lo que tú tienes que andar. Él quiere buscar de ti esa emoción, ese querer tuyo de hacer sus obras. Y el Señor te creó tan único que tú eres una obra maestra para el Señor. Y créeme que Él te va a llevar por áreas en las que debes de servir. Y también te va a mostrar cosas que no debes hacer. Pero te va a llevar a caminar por donde Él te quiere llevar a caminar. Porque Él ya tiene escrita toda una historia de ti. Él ya sabe lo que tú tienes que hacer. Y cuando el Señor prepara esas cosas para ti, fíjese lo maravilloso y lo hermoso de esto, es que lo único que necesitamos hacer es caminar en ellas. Le voy a poner un ejemplo. ¿No le ha pasado que de pronto usted empieza a realizar una acción diferente, una acción nueva, y todo pareciera que le está saliendo bien? Todo parece que está funcionando a la perfección y todo va saliendo muy bonito. Muy probable, eso es algo que ya tenía el Señor escrito para ti. Pero llegó el momento en el que tú empiezas a caminar por ahí. Mire, la pastora y su servidor muchos años quisimos hacerle al emprendedor. Y cada que empezábamos a hacerle al emprendedor nos dábamos unas descalabradas. Y fue hasta que el Señor nos llamó y empezamos a servirle al Señor que empezamos a tener una vida diferente. Porque era lo que ya tenía escrito el Señor para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, no quiere decir que todos nos convirtamos en pastores y demás, pero puede haber muchas áreas en tu vida que tienes que descubrir. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, el Señor, créeme que no se va a tardar en revelarte cuál es ese andar, cuál es ese caminar que tienes que hacer. ¿Sí? No vas a forzar nada, porque todo eso ya está listo en lo espiritual. Únicamente va a bajar a lo físico para que se haga realidad en tu vida, para que camines en eso, para que fluya tu vida en eso. Yo sé que aquí hay mucha gente que le gusta ir de compras, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No les gusta ir a Miniso ni nada de eso? Si es Miniso, ¿verdad? ¿Sí se dice así? A ir a comprar esa cosa que sabes que siempre has deseado, pero que no sabes qué es. ¿Sí te ha pasado? No es que tengo que ir ahí porque siento que lo necesito, me urge. ¿Y qué es? No sé, pero voy a ir a ver. ¿Verdad? En muchas tiendas, en muchísimas tiendas hay maniquís. ¿Verdad? Hay unas que tienen unos maniquís así como Pascualita que dan miedo, pero hay otros que son unos maniquís muy guapos y muy estilizados y cuerpos así muy europeos, altos y delgados. Dice uno, pues la camiseta creo que no se me va a ver igual, pero se ve bonita. O el vestido creo que no se me va a ver de la misma manera, ¿verdad? Pero está bonito. Algo bien interesante, y por eso le estoy queriendo poner este ejemplo. Algo bien interesante, en inglés al maniquí se le dice dummy, un dummy. Y el dummy en la traducción también puede ser tonto.
o alguien que no es inteligente, ¿verdad? Ese es un dummy. Un muñeco que nada más es así, un muñeco. Ahorita me va a entender a qué me refiero. Cuando usted vea esos maniquís, el objetivo es que usted los vea en el aparador y le den ganas de entrar a la tienda. Que usted lo vea en el aparador y diga, mira qué padre, voy a ver qué más tienen. O voy a ver si me queda eso que está puesto ahí, o a ver qué más encuentro. Significa que ese maniquí pertenece a un reino que es la tienda. Vamos a ponerle un nombre. ¿Cuál tienda le gusta? ¿Liverpool? Liverpool, de las más. Usted va y ve el maniquí de Liverpool. Ay, es que hay gente que le gusta ir a Liverpool, ¿eh? Usted ve que hay maniquís de Liverpool y lo ve y dice, vamos. Pero ese maniquí pertenece al reino de Liverpool. El objetivo del maniquí es que usted quiera entrar al reino del maniquí. ¿Sí? Es que usted tenga ganas de entrar a ese reino. Al maniquí no lo ponen ahí para que atraiga otros maniquís. Lo atraen para que usted, como una persona fuera del reino, fuera de la tienda, entre a esa tienda, entre a ese reino. Para eso lo ponen. Pero cuando un maniquí, y ahí puedo usar la palabra dummy, está pensando que la razón de estar en el maniquí es por él mismo, ya se convirtió en un dummy. Se lo explico mejor, porque creo que no lo expliqué adecuadamente. Si el maniquí piensa que el objetivo de estar ahí en el aparador es nada más por él mismo, para que lo vean cómo se ve guapo, cómo se ve bien con esa ropa, ya perdió. Ya se convirtió en un dummy, como se dice en inglés, en un tonto. Porque ese no es el objetivo. Se lo traduzco a cristiano. Si un cristiano piensa que el portar a Cristo es para que usted se vea guapo, fuerte, formal, ya perdimos. El objetivo de un cristiano es que podamos establecer el reino de Dios y más gente venga al reino de Dios. Para eso el Señor nos ha creado. Tenemos que ser representantes de Él. Tenemos que mostrar lo que Él nos da, lo que Él ha creado en cada uno de nosotros. Pero el objetivo no somos únicamente nosotros. El objetivo es para dar bendición a más gente, para llevar ese reino y esa bendición a los demás. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque muchísima gente únicamente le pide a Dios bendición y le dice, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Pero tenemos que recordar que la bendición no es únicamente dinero. La bendición de Dios no es dinero, ni son cosas. El verdadero significado de bendición es que Dios te va a bendecir, te va a dar algo bueno, para que tú puedas hacer algo bueno por alguien más, para que tú repartas a alguien más. El objetivo de una bendición es bendecirte a ti para que tú bendigas a otros, para que tú bendigas a más gente. Él te hace bien a ti para que tú puedas hacer el bien por medio de Él. Si no puede hacer el bien a través de ti, si Él sabe que no puede contar contigo para que tú bendigas a alguien más, pues Él no va a estar interesado en bendecirte más. ¿Sí nos vamos entendiendo? Porque en ese caso tú únicamente estás acumulando y no vas a dar bendición, no vas a llevar bendición a ningún lado. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, te voy a dar poder, te voy a dar gobierno, te voy a dar autoridad sobre el faraón, para que vayas y le digas que vaya a Chihuahua a un baile y que los deje salir a todos. No, eso no le dijo. Le dijo para que vayas y digas, para que vayas y digas que vas en el nombre del Señor. No le dijo, ve y diles que tú eres Juan Camané y que si no los dejas salir les vas a hacer ahí un plantón o algo. No le dijo eso. ¿Sí me estoy explicando? Mandó a Moisés con toda autoridad
para hacer la voluntad de Dios, para poder liberar a muchísima otra gente con un propósito de Dios. No lo empoderó, no le dio poder sobre Faraón para que él llegara y se plantara como el nuevo Faraón o el nuevo gobernante. En ningún momento lo hizo de esa manera. A Abraham le dijo: Abraham, te voy a dar un gran nombre. Pero no es para que digas: ah, mira qué gran nombre me dio Dios. Los muros caídos, para que tú que estás en palacio puedas tener en el tiempo y en el momento correcto las puertas abiertas delante del rey para reconstruir los muros según el programa de Dios. O sea, no lo puso ahí nada más para que él fuera un trabajador burócrata. Lo puso con un objetivo de bendecir la ciudad de Jerusalén. Eso significa que Dios te bendice para así poder usarte para bendecir a otros. No te bendice para que acumules, no te bendice para algo diferente. Él te bendice para bendecir y para que establezcas el reino de Dios. Ya voy casi cerrando, me falta como 2 horas. No se crea. En nuestra casa, yo creo que todos tenemos electrodomésticos. O tenemos ahí varias cosas que nos dan servicio, nos encanta la tecnología. Hay gente que no le gustan los microondas, pero todo lo demás es sumamente agradable. Tener una tostadora, una licuadora, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nos facilita la vida? Hasta las ollas flojas, esas que dejan ahí los frijoles toda la noche, ¿verdad que es un gran invento? Sí. La estufa, el refrigerador, pues claro, nos gustan todos esos aparatos. Pero cada aparato tiene una función específica. Y esa función específica está determinada por el constructor o quien lo fabrica. Por ejemplo, el fabricante no hace una estufa para que enfríe y convierta agua en hielo. Ni crea un refrigerador para que haga salsas, para que muela ahí los ingredientes. Ni pone un tostador, ¿para qué le gusta? Para que le haga un licuado, ¿verdad? O sea, cada uno de esos aparatos tiene un propósito específico. La estufa tampoco no se pone y dice: ah, como soy estufa, voy a hacer el mundo arder. ¿Verdad que no? No. Él está, o la estufa está para preparar alimentos, para calentar cosas. Pero el constructor para eso la creó. Dios ya tiene todo escrito y determinado para ti, ya todo está decidido. Por eso te creó, por eso te pensó, para que facilitara las cosas en tu vida, para facilitarte las cosas en tu vida. Porque tú ya tienes una predestinación, Él ya estableció cosas para ti. Y también, regresándome a los electrodomésticos, ningún aparato funciona para ellos mismos. La estufa no prepara alimentos para comérselos la propia estufa, ¿verdad? Ni el refri hace hielos para servirse Coca-Cola y tomársela a él, ¿verdad? Las licuadoras no se comen su licuado ni su salsa. Las tostadoras no muerden el pan.
La lavadora no se pone la ropa que lava. Digo, pueden perderse los calcetines, por eso siempre pídales que vayan agarraditos de la mano, de dos en dos. Siempre es un misterio eso de los calcetines, ¿eh? Sí, yo por eso siempre procuro que vayan juntos. Bueno, yo luego le doy ese tip. El refri está frío porque eso es lo que debe hacer. La estufa calienta porque eso es lo que tiene que hacer. Vaya, el cumplimiento de lo que hacen es porque así fue creado, así fue establecido. Por eso el fabricante lo creó de esa manera. Dios te ha creado a ti, a mí, a todos y cada uno de nosotros como una obra maestra. Tú eres perfecto en los términos y en los planes que Dios estableció para ti. Así tal cual es. Aunque te veas en el espejo y quisieras hacerte cirugía y ponerte botox y hacerte lipo y demás, Dios te ve perfecto. Porque Dios así te creó para ti, para lo que tú tienes que cumplir en tu vida, para las obras en las que tienes que caminar. Él te ha creado de esa manera. Pero debemos de caminar en esos planes de Dios. Y debemos de caminar por decisión propia. O sea, el Señor no te va a obligar, ni va a caminar por ti o en lugar de ti. Tú tienes que caminar. Tal vez pienses que todavía no sabes a qué te tienes que dedicar o qué es lo que tienes que hacer. Tal vez creas que fuiste creado y que aún no hay nada que el Señor haya dicho para ti. Pero tienes que creer que el Señor te ha creado para que tú tengas su autoridad, para que tú camines en las obras que Él ya estableció para ti. Porque solo Jesús es quien puso en orden el diseño y Él sabe cómo y por qué te creó. Recuerden que Jesús mismo estuvo en la creación. Él te pensó desde antes de que nacieras, desde antes de la creación de tu vida en el vientre de tu madre. Y Él también conoce cuál es tu buen trabajo por hacer, el buen trabajo que tienes que hacer. Y Él sabe que aún eres útil. Él sabe que aún puedes trabajar y que aún tienes que trabajar. Y esto lo digo porque habrá tal vez gente que diga, no, pues ya a estas alturas de mi vida ya como que nomás ando nadando de muertito, ¿verdad? O diga, no, eso será como para alguien que tenga 10 años, 20 años, 30, 40, 50, no, ya yo para qué, ¿no? Pero déjame te digo algo, no es así. El Señor te ha llamado en el tiempo y en el momento correcto. Y si aún estás aquí y estás con vida, es porque aún no has terminado de andar en las obras que el Señor ha puesto para ti. Todavía estás en el tiempo perfecto para empezar a vivir y a caminar y a trabajar de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. Déjeme le cuento una historia. Cuenta la leyenda. Se crea, no es leyenda, ¿eh? Cuenta la historia que había un hombre que veía la televisión todos los días, veía el Netflix. No sé qué. Todos los días veía la televisión. Un día estaba viendo su televisión. Era una televisión ya un tanto vieja, era de esas televisiones todavía de mueble grande, ¿verdad? Y estaba viendo la televisión y ¡puc! Se le apagó. Yo puedo pensar que el hombre inmediatamente lo que dijo, esta es mi oportunidad de comprarme una nueva de 60 pulgadas. Pero como era un hombre cristiano, dijo, bueno, ok, está bien, voy a ir a Liverpool a verlas. Digo, ya que estamos encarrilados a Liverpool, voy a ir a Liverpool a ver las televisiones, a ver cuál me compro. Pero, pues pues voy a ver a quién se la regalo. Y no se la puedo regalar así descompuesta. Entonces le habló a un técnico. Yo le hubiera hablado a un rudo, pero él le habló a un técnico.
Y llega el técnico, le dice, oye, ¿qué pasó? Pues mira, estaba viendo la televisión y de pronto, ¡pum!, se apagó la televisión. Era una televisión bastante decente, de muy buen tamaño. Y empieza el técnico, ok, mira, vamos a ver qué se puede hacer. Yo estoy seguro que sí la podemos todavía reparar. Y empieza el técnico a desbaratarla, la desarma todo por atrás. Empieza a limpiar por aquí, empieza a limpiar por allá, empieza a cambiar por aquí un circuito, empieza por acá a cambiar otro, no sé de esos componentes, pero otro componente por aquí y por allá. Y cuando está trabajando le dice al hombre, oye, yo creo que tu televisión va a quedar muy bien. En ese momento el hombre sudó blanco y dijo, chin, se están derribando mis sueños. Porque si quedaba bien la televisión ya no iba a comprarse la de 60 pulgadas. Entonces empieza el técnico a trabajar, le dice, oye, ¿me permites darle un mantenimiento general? Porque creo que tu televisión todavía aguanta bastante bien. A lo que el hombre le dice, bueno, está bien, pues si ya no me compro la de 60, por lo menos me voy a ahorrar una lana. Entonces empieza el técnico a trabajar, la termina de desarmar, desbarata todo, lo empieza a limpiar, le pone WD-40 por aquí, un tornillito por allá, un ajuste aquí, un ajuste allá. Y ¡pum!, de pronto la enciende y esa televisión funciona como nueva. Inclusive con una mejor imagen que la que tenía cuando recién se compró. Empieza a funcionar de maravilla. Empieza a verse tan bonita que el técnico le dice, mira, esta televisión tuya no le pide a nada de una de esas televisiones nuevas, aunque sea de 60 pulgadas. Entonces el hombre dice, bueno, pues ya tengo otra vez televisión nueva. Dice, y no solo eso, sino que con toda esa reparación que le acabo de hacer, yo creo que todavía tiene vida útil para muchísimos años. Muchos años más. Así que, cuando llega el maestro, cuando llega el técnico especializado, el maestro, y te empieza a tomar en sus manos, te va a convertir en algo mejor, te va a convertir en algo especializado, te va a convertir en algo que nunca habías esperado ni pensado que pudieses llegar a ser. Cada uno de nosotros, si nos dejamos tomar por las manos del maestro, sin importar lo que sentimos, sin importar si dejamos de funcionar o sentimos que dejamos de funcionar o que nos sentamos y nos levantamos así como que tenemos que ir calentando motores, aún así el Señor todavía puede hacer mucho por ti. Si dejamos que el maestro trabaje en nuestra vida, Él te va a mostrar que no hemos terminado nuestra vida útil. Todavía queda mucho por hacer. Y no solo eso, sino que va a poner imágenes nuevas en tu vida. Te va a dar una imagen nueva, una vida nueva, un brillo nuevo. Tendrás mejores años que en toda tu vida. Aunque estés en una vieja carcasa, aunque estés dentro de un cuerpo viejo, aún así el Señor te va a dar muchísimas cosas buenas y mejores. Porque el Señor siempre guarda el mejor vino al final. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Porque, hermanos, hermanas, porque somos hechos hechura suya, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermano, todo lo que tienes que hacer, todo lo que debemos hacer es caminar en esas buenas obras que el Señor ya tiene preparadas para nosotros, porque Él ya tiene todo establecido para ti. Lo único que necesitamos es decidir caminar de acuerdo a lo que Él ya tiene establecido, de acuerdo a lo que Él ya preparó para cada uno de nosotros. Así que ponte de pie, porque como les dije en el inicio, si alguien no ha recibido a Jesús, si alguien no ha tenido salvación, este es el mejor momento para que declare al Señor Jesucristo como su Señor y pueda obtener su vida eterna.
Repita, bendito Padre Celestial, me presento delante de ti como un pecador. Te pido perdón y hoy quiero recibir a Jesucristo tu Hijo como mi Señor. Te pido, escribas mi nombre en el libro de la vida y ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora quiero pedir de tu bendición, de tu poder, de tu gloria sobre cada uno de tus hijos. Que todos y cada uno de ellos puedan entender cuáles son todas aquellas cosas que ya tienes preparadas de antemano para que ellos caminen, para que ellos transiten, para que ellos empiecen a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a todo aquello que ya tienes preparado, que ya tienes señalado y que es la razón por la que los salvaste y que les entregaste gracia proporcionada de acuerdo a esa sangre gloriosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.